ciudad es totalmente distinta de otra. Todas tienen elementos, símbolos propios que las hacen únicas, ¿o no? Pensémoslo de nuevo. Si borramos los elementos culturales más evidentes de las ciudades, ¿de verdad son tan distintas? En realidad se parecen mucho. Todas cumplen con patrones regidos por la industria y los servicios. Todas tienen edificios, carreteras y caminos, restaurantes y cafeterías, parques, bancos, escuelas, congestionamientos, homicidios. Todas, por supuesto, tienen gente, mucha gente. En menos de un siglo, las ciudades crecieron más de 10 veces. De 250 millones de personas viviendo en ciudades a inicios del siglo XX, pasamos a 3.500 millones. En México, pasamos de un 43% de población urbana en 1950 a 71% en 1990 y un 78% en 2010. De acuerdo con el INEGI, hoy cerca de 90 millones de mexicanos viven en ciudades. Después de siglos de crecimiento urbano, en el 2008 ocurrió algo sin precedentes. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Y de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la tendencia es que sigan creciendo. Para 2050 se espera que la cantidad de gente viviendo en ciudades llegará a los 6.000 millones. 2 de cada 3 personas que nazcan en los próximos 30 años van a vivir en centros urbanos. Lo que para muchos sería un triunfo de la urbanización, no deja de tener algo de ironía. ¿Cuál es el gran atractivo de vivir en una ciudad? ¿Por qué cada vez más gente está dispuesta a vivir en ellas a pesar de todos sus problemas? Aunque hay algunas respuestas por parte de quienes han diseñado y construido las ciudades, es justo en el momento en que éstas se delinean como herederas del mundo cuando aparecen otros actores, biólogos, ecólogos, físicos que han decidido estudiar a las ciudades como nadie lo había hecho antes, como si fueran organismos vivos. ¿Por qué estudiar a las ciudades como organismos vivos? ¿Hay algo que la ciencia, como la física, la biología, las matemáticas, ven que los urbanistas no ven? Sí, definitivamente hay una parte del crecimiento de las ciudades que está determinada por leyes globales de la física, de la química y de la biología. Es decir, hay restricciones. Podemos hablar, por ejemplo, de las leyes de la termodinámica que nos hablan de los flujos de energía. Esas son cuestiones que normalmente los urbanistas no abordan. Y en los últimos años ha habido un gran interés de parte de los científicos, de los físicos, de los químicos, de los biólogos, de dar una especie de globalización en el sentido de ver a las ciudades como organismos vivos. ¿Es un paralelismo evidente o es más bien esta visión antropocéntrica de buscar similitudes? Bueno, esa es muy buena pregunta y se ha discutido mucho si realmente los científicos de la parte de los físicos, los químicos, los biólogos han aportado algo. Pero la respuesta es sí, existen de hecho leyes matemáticas que tienen la misma forma en los seres vivos y en las ciudades. Telecomunicaciones, todas esas redes de distribución siguen ciertas matemáticas que de hecho aparecen en las redes de distribución en el cuerpo. Estamos hablando, por ejemplo, de las venas. Las venas son un fractal y de hecho se puede ver que la fractalidad de las venas coincide de manera muy exacta con las leyes de distribución o los fractales que aparecen en las ciudades, en las líneas de cableado telefónico, eléctrico. De hecho, tienen la misma forma. Otro ejemplo es el consumo de energía por, digamos, kilogramo de peso. En los animales esto se le llama metabolismo. Y en las ciudades también hay una analogía y las leyes que aparecen en matemáticas tienen la misma forma. Entonces, realmente hay algo profundo allí. Las ciudades evolucionan y cambian su estructura. Así como las células de los organismos se especializan y dan forma a nuevas estructuras con funciones concretas, el crecimiento urbano también está determinado por un proceso de especialización por parte de sus componentes. Algunos lo llaman un proceso en desplazamiento, pues mientras que el centro urbano se va especializando cada vez más en servicios, otras actividades económicas que propician la sobrevivencia del centro, como la agricultura, por ejemplo, se van desplazando a la periferia. ¿A qué organismo se asemeja más la forma en que crece una ciudad? Pues yo diría que se asemeja mucho a organismos pluricelulares, es decir,
En general las ciudades crecen teniendo cierta función, pero de alguna manera todas las ciudades comparten cierta funcionalidad común, es decir, necesita una planta de energía, por ejemplo, para mantener la ciudad, pero las ciudades se especializan en cierto tipo de actividades. Podemos poner una ciudad como Cancún es turística, una ciudad como la de México se dedica a los servicios, hay ciudades que están dedicadas a la minería, entonces pues es un organismo pluricelular donde cada uno tiene una función especializada. ¿Estas nuevas teorías por parte de la física, la biología o la ecología forman parte de las estrategias para planear una ciudad? No, son cuestiones relativamente recientes y que no son tan conocidas, pero ahí están. Y yo siento que a la medida que las ciudades se vayan aproximando, digamos, a los límites del crecimiento que están determinados por factores globales, termodinámicos, de leyes fundamentales, por ejemplo, de la física, se van a empezar a notar estas cuestiones, estas restricciones, estas leyes van a empezar a ser mucho más importantes. Si el objetivo es buscar similitudes con los organismos para resolver los problemas que quejan a la ciudad, hay que partir de lo que caracteriza a todos los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Pasa lo mismo con las ciudades? Las ciudades nacieron gracias a la especialización. En ellas, los seres humanos pudieron desarrollar habilidades netamente urbanas, como propiciar la cercanía extrema y acelerar el ritmo de vida y de producción. Vivir en una ciudad se fue volviendo cada vez más atractivo para la población rural. Una ciudad era sinónimo de progreso, el sueño de una vida mejor y la posibilidad de tener empleo a medida que éste iba desapareciendo del campo. En los años 30 del siglo pasado, el científico suizo Max Kleiber estudió la relación entre el tamaño de los animales y su metabolismo para llegar a un concepto clave en biología: el ritmo metabólico, entendido como la cantidad de energía por unidad de tiempo que necesita un organismo para realizar todas sus funciones. Kleiber analizó los ritmos metabólicos de distintos animales y encontró que las especies más grandes requieren menos energía por kilo que las pequeñas. Un elefante pesa 50.000 veces más que un hámster, que pesa 150 gramos. Y sin embargo, el roedor puede comer una cantidad de alimentos igual a su peso, 150 gramos de comida, mientras que el elefante requiere solo 3/4 de la cantidad equivalente a su peso. Basados en este principio, los físicos Geoffrey West y Louis Bettencourt del Laboratorio Nacional Los Álamos en Estados Unidos analizaron decenas de ciudades estadounidenses, desde su tamaño y su infraestructura hasta sus caminos y su actividad económica, y lo que encontraron fue un patrón común. Una ciudad que aumenta su población al doble requiere un incremento de recursos solamente del 85%, algo parecido a lo que sucede con los elefantes. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York tiene el doble de habitantes que la ciudad de Los Ángeles y sin embargo no requiere el doble de infraestructura, sino solamente el 85% de lo que requeriría la urbe californiana. Según los físicos, los números muestran que la población urbana comparada con la rural produce más. Esto es un fenómeno que rompe con cualquier patrón de la biología. Mientras que un organismo se vuelve más lento cuanto más crece, camina, madura y late su corazón más lentamente, en las ciudades ocurre lo opuesto. Entre más grande, más rápido es el ritmo de vida y más productiva se vuelve. De hecho, West y Bettencourt midieron que al crecer una ciudad se observa un aumento sistemático del 15% en cosas como número de patentes, inversión en tecnología o educación, su gasto para la construcción, hasta depósitos de banco. En resumen, de acuerdo con West y Bettencourt, las ciudades grandes hacen más con menos porque producen más y requieren menos recursos per cápita que una pequeña. West y Bettencourt hablan de que las ciudades más grandes hacen más con menos porque al mismo tiempo que producen más requieren menos recursos per cápita que las pequeñas. Este argumento es un argumento válido para decir que las ciudades son exitosas de manera irrefutable. ¿La tendencia tendría que ser volvernos más y más urbanizados? Bueno, yo diría que hay que matizar la respuesta, porque si la llevamos al extremo podríamos concluir que si llenamos todo el planeta de ciudad, entonces todo va a ser más eficiente, pero ¿cómo nos alimentaríamos? La ciudad para vivir necesita recursos de regiones lejanas, eso consume mucha energía, contribuye al calentamiento global. Es un hecho, nos estamos volviendo cada vez más urbanizados. La tendencia histórica es que cada vez una proporción más grande de la población está concentrándose en ciudades. A pesar de que nosotros estamos en la ciudad, lo que estamos comiendo, el agua
que tomamos, etcétera. Todo eso viene de regiones que están lejanas a un gran costo energético. Y eso no lo toman en cuenta ellos. Hablando de nuestra analogía con seres vivos, podemos pensar que en realidad es un sistema donde cada uno tiene una función y no se puede hablar realmente de una cuestión más exitosa, ¿no? Simplemente es más exitosa la función que desarrolla. Entonces el campo es más exitoso en la función que desarrolla, que es producir alimentos para la ciudad, y la ciudad es más exitosa en producir tecnología, por ejemplo. Lo importante es en qué ciudades se está concentrando la población y cómo están creciendo estas ciudades, cómo están captando esta población. Y ahí es en donde tenemos espacio para poder actuar o para tratar de orientar los procesos. Algunos especialistas dudan de este supuesto éxito de las ciudades grandes, examinando no solamente el aumento de la producción, sino también el crecimiento excesivo de la superficie territorial. Han notado un fenómeno con nombre ominoso: crecimiento urbano disperso. Para algunos es lo que ha provocado muchos de los problemas de las ciudades mexicanas. En la Secretaría de Desarrollo Social, el Despacho de Desarrollo Urbano y Planeación Territorial ha hecho estudios de algunas de las ciudades más densas, comparando aumento de población y aumento de superficie. De 1980 a 2010, la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, creció en población 2.1 veces, pero su superficie creció 7.51 veces. En Toluca, la población creció 3.25 veces, pero su superficie creció 25 veces. En Acapulco, la población creció 1.89 veces y la superficie 9.5 veces. Y algo más dramático ocurrió en Los Cabos, donde la población creció 20 veces y la superficie lo hizo más de 80. De manera general, todas las ciudades mexicanas han seguido el mismo patrón. Al dispersarse, crece la distancia, que es uno de los elementos básicos de ordenación del territorio. Crecen las distancias, y con el crecimiento de las distancias crecen los tiempos de recorrido, y también se separa el vínculo entre la sociedad. El crecimiento poblacional en las ciudades difusas ha traído como consecuencia la aglomeración en vez del orden y el desperdicio y el desgaste en vez del uso eficiente del suelo. En 1996 se solían construir unidades habitacionales a 5 kilómetros de los centros y hoy se aprueban permisos para construirlas hasta 45 kilómetros de los centros urbanos. La estructura de estas unidades habitacionales descansa más en el hacinamiento y en las áreas privadas que en los espacios públicos que propician la convivencia. El tubo del agua tiene que ser mucho más grande, traerla de más lejos. Los alambres de la electricidad son también más grandes, los recorridos del transporte son más grandes, el desgaste de los vehículos es mayor, el consumo de combustibles es mayor, la contaminación atmosférica es mayor, y así podemos enumerar costos que nos está generando el hacer este uso poco eficiente de la ciudad. En contraparte con la ciudad difusa, las unidades habitacionales mal planificadas y las llamadas ecotecnias, que intentan sustituir los servicios ecosistémicos con instrumentos creados por el hombre, algunos arquitectos y urbanistas proponen la ciudad compacta, que propiciaría un crecimiento urbano más ordenado y sustentable. El modelo de la ciudad compacta no es algo nuevo para los mexicanos. De hecho, fue la guía en varios barrios del país hasta la mitad del siglo XX. Colonias como la Narvarte, la Roma o la Condesa en el DF conservan muchos beneficios de aquella planeación. Tienen espacios públicos, instalaciones deportivas, educativas y de salud. No hay que desplazarse demasiado para encontrar una tienda o un centro comercial. Está bien conectado por la red de transporte público, hay camellones, áreas verdes naturales y lo mejor de todo, propicia la cohesión social y la convivencia. Contra la muerte no hay antídoto. Todos los organismos, desde que nacen hasta que alcanzan el colapso, se degradan progresivamente. En esta ley de la vida, que es la ley de la muerte, está implícita la norma evolutiva de crecer, reproducirse y morir, de manera que las nuevas generaciones tengan los recursos para sobrevivir. La evolución ha seleccionado un rasgo inapelable:
morir poco después de reproducirse. Pasa con las ratas marsupiales macho, que después de fecundar a la hembra sufren cambios hormonales que las obligan a enfrentarse con otros machos en peleas para defender su territorio. Resultado, la muerte de la mayoría. Pasa con algunas especies de arañas hembra, que llevadas por el deseo de nutrirse para mantener a sus crías, comen la cabeza del macho instantes después de que éste eyacula. Pasa también con los pulpos hembra, que cuidan sus huevos de depredadores durante un mes y lo hacen sin probar alimento, de manera que luego de desovar, mueren de hambre. Los biólogos han encontrado que los procesos que llevan a la muerte de los organismos probablemente están relacionados con la rapidez de su metabolismo. Un metabolismo acelerado puede tener como consecuencia un menor tiempo de vida. Un roedor tiene un metabolismo acelerado y llega a vivir unos 3 años, mientras que el elefante, con un metabolismo mucho más lento, puede alcanzar hasta los 60 años. Si recuperamos la analogía con las ciudades, significaría que entre más ágil y rápido es el metabolismo urbano, más cerca está una ciudad del colapso. ¿Qué es lo que puede determinar la muerte de una ciudad? La gente comúnmente piensa que las ciudades no son ecosistemas, que ya porque tenemos asfalto encima, el ecosistema deja de ser y deja de existir. Sin embargo, las ciudades todas son un ecosistema y quizá la forma más fácil de entender es la Ciudad de México. La Ciudad de México se fundó sobre un lago, sigue existiendo como tal, por más que le pongamos asfalto y cemento encima, todas las épocas de lluvia nos inundamos y todas las épocas de secas nos quedamos sin agua en esta ciudad porque estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ponemos demasiado concreto, pero la naturaleza sigue funcionando a nivel micro en los parques, a nivel más micro en los camellones o en los jardines de las personas, pero también sigue funcionando a nivel macro, a una escala mucho mayor, en donde las lluvias nos afectan, las secas nos afectan, las tolvaneras nos afectan, y eso, cuando modificamos el ecosistema, la naturaleza responde. ¿Cuáles son las variables que podrían facilitar la sobrevivencia del ecosistema urbano o en su defecto propiciarían su colapso? Las variables, por ejemplo, más importantes que nos están afectando ahorita como ecosistema son el agua, por un lado, para empezar el agua y la calidad del aire por el otro. Aunque hay algunas similitudes entre una ciudad y un organismo, es mucho más fácil entender el funcionamiento urbano comparándolo con un ecosistema más que con un individuo. Varios conceptos utilizados por años en ecología han venido a darle un nuevo sentido al urbanismo y a la planeación, que empiezan a aportar otras alternativas para la solución de nuestros problemas. Un buen punto de partida es el entendimiento de cómo funcionan los ecosistemas, con sus entradas y salidas de masa y energía, y con múltiples interrelaciones entre sus muchos componentes, aunque unos sean, literalmente, comidos por otros. Para analizar un ecosistema es necesario entender los intercambios de materia y energía entre sus componentes. En los hábitats naturales ocurre un desarrollo sostenible de la vida porque la energía solar permite que se mueva la materia en ciclos cerrados. Todo parte de la principal entrada de energía, que es el sol. Pero el hábitat urbano es distinto al hábitat natural en una cuestión clave. No funciona como un ciclo cerrado, es decir, es incapaz de cerrar los flujos de materiales y de energía que trae del exterior. Las ciudades son sistemas abiertos y también crecientes, pues dependen de la disponibilidad de recursos naturales externos que las doten de materia y energía para su consumo diario. Y además producen desperdicios que suelen dañar las mismísimas fuentes de los recursos naturales que necesitan. Imaginemos que las ciudades son como estadios llenos de gente que requieren grandes cantidades de agua, energía y alimentos continuamente. Como es imposible que ellos produzcan sus propios recursos dentro del estadio, es necesario traer más y más servicios de afuera y de lugares cada vez más alejados. Pero resulta que una ciudad ya no es solo un estadio, sino varios de ellos con similares requerimientos energéticos. ¿De dónde sacar la energía para mantener a tanta gente? Mientras que en los ecosistemas la energía se recicla, es decir, se absorbe, se transforma y se aprovecha por otros organismos, en las ciudades parece no ocurrir lo mismo. Casi todo lo que entra se convierte en residuos difíciles de aprovechar. El agua limpia se ensucia, los alimentos se consumen y se vierten en las aguas del subsuelo, los bienes materiales se usan y se desechan, y la electricidad, que proviene casi en su mayoría de la quema de combustibles fósiles, no se puede reutilizar.
Cuando las normas existen hay que respetarlas. Nuestras ciudades no están respetando las normas porque hemos dejado al libre juego de las fuerzas del mercado el crecimiento de las ciudades. Se sabe ya que la sobrevivencia de las ciudades depende de su propia capacidad de satisfacer las necesidades de quienes en ellas habitan, sin amenazar los otros ecosistemas indispensables para satisfacer esas necesidades. Y hubo un tiempo en que este principio funcionaba aceptablemente bien. Sin embargo, el crecimiento exponencial y desproporcionado de la mayoría de las metrópolis ha propiciado una pérdida del equilibrio entre lo que la ciudad tiene para dar y lo que sus habitantes requieren. Las ciencias que hasta hace poco estaban alejadas de la planeación urbana, como la ecología, la física o la biología, empiezan a mirar a las metrópolis con nuevos ojos para resolver sus problemas. Estos nuevos actores proponen hábitats urbanos que equilibren el capital económico con el social y el ambiental. Proponen construir ciudades sustentables, capaces de autorregularse, justo como lo hacen los hábitats naturales. Quizás este nuevo enfoque multidisciplinario sea la clave para darle continuidad y asegurar la sobrevivencia de esto. Esto que bien podría ser la creación humana más exitosa de la historia.